El mecanismo de Antikythera cuántico. Imagina que estás buceando frente a una isla griega en el año 1901 y sacas del fondo del mar una caja de bronce llena de óxido. Parece un reloj viejo roto. Eso fue exactamente lo que le pasó a un grupo de pescadores de esponjas. Lo llevaron al Museo de Atenas y allí quedó olvidado muchos años, porque nadie entendía qué era. Lo que nadie contó al público es que, décadas después, ese trozo de metal llegó a manos de científicos muy importantes que trabajan en un laboratorio gigante en Suiza llamado CERN. Allí hicieron fotos especiales con rayos X y descubrieron algo que dejó a todos con la boca abierta. Dentro de los engranajes oxidados había pedacitos de cristal tan pequeños que no se ven a simple vista. Esos cristales hacen cosas que solo deberían pasar dentro de las computadoras más modernas del mundo. Es como si el aparatito pudiera pensar en muchas cosas al mismo tiempo, igual que las computadoras del futuro que todavía estamos tratando de construir. Cuando giras una de las ruedas, otra rueda que está lejos se mueve al mismo tiempo, aunque nadie la esté tocando. Es algo que la ciencia normal dice que es imposible, porque las cosas no pueden afectarse tan rápido sin cables ni nada que las conecte. Los científicos lo llaman estar conectados aunque estén separados. Lo más loco es que los números y las formas de las ruedas tienen medidas que coinciden exactamente con números muy especiales que los científicos descubrieron apenas en el siglo pasado. Esos números son como las llaves secretas del universo. Nadie en la Grecia antigua debería conocerlos. Hicieron pruebas para saber cuántos años tiene el aparato. Una parte dice que tiene más de 2000 años, pero otras partes parecen recién hechas. Es como si el objeto estuviera viviendo en dos épocas distintas al mismo tiempo. Hoy ese pedazo de bronce está guardado en una sala secreta donde solo entran unas pocas personas en todo el mundo. Lo siguen estudiando porque, sin que nadie le dé cuerda, sigue calculando cosas del cielo que van a pasar dentro de muchos años. Eclipses, dónde van a estar los planetas, incluso asteroides que la NASA apenas está empezando a ver. Los científicos que lo han tocado dicen que no es un simple calendario viejo. Es una computadora de verdad, pero hecha con una tecnología que nosotros todavía no entendemos del todo. Y lo más impresionante, la hicieron 2000 años antes de que existieran las computadoras. A veces, cuando están solos en el laboratorio, los investigadores juran que escuchan un zumbido muy bajito que sale del aparato, como si estuviera vivo y esperando que alguien vuelva a usarlo. Las esferas perfectas de Costa Rica. En los años 30, unos trabajadores que estaban cortando árboles para hacer plantaciones de banano en Costa Rica empezaron a encontrar bolas de piedra gigantes enterradas en la selva. Algunas eran pequeñas, como pelotas de fútbol, pero otras eran tan grandes que necesitaban una grúa para moverlas. Las contaron y vieron que había cientos. Lo raro es que todas eran completamente redondas, tan perfectas que parecían hechas en una fábrica. La más grande mide más de 2 metros de diámetro y no se desvía ni 2 milímetros de ser una esfera perfecta. Eso es más exacto que las bolas de metal que usamos hoy en los cojinetes de los motores más caros. Nadie entendía cómo las habían hecho los indígenas que vivían allí hace miles de años. No tenían máquinas ni herramientas de metal, solo piedras y palos. Sin embargo, las bolas no tienen ni una sola marca de martillo o cincel. Muchos años después, científicos norteamericanos llegaron con aparatos especiales que ven dentro de la Tierra sin necesidad de romper nada. Descubrieron que muchas de esas bolas tienen cosas raras por dentro. Círculos y figuras geométricas hechas con piedras de diferentes colores,
como si fueran piezas de un rompecabezas gigante. Cuando golpean las bolas con sonidos especiales, empiezan a vibrar y hacen un zumbido que no se escucha con los oídos, pero los aparatos sí lo detectan. Ese zumbido viaja muy lejos bajo la tierra. Si miras un mapa desde el cielo, las posiciones donde están las bolas forman dibujos que son exactamente iguales a cómo se veían algunas constelaciones hace miles de años. Es como si alguien hubiera puesto las bolas desde un avión o una nave para copiar el cielo en la tierra. La piedra con la que están hechas no existe cerca de allí. La tuvieron que traer desde montañas que están a cientos de kilómetros. ¿Cómo movieron bolas que pesan toneladas sin ruedas ni animales fuertes? Lo más extraño es que algunas bolas pesan menos de lo que deberían. Si pones una báscula debajo, marca menos peso del normal, y las brújulas se vuelven locas cuando te acercas demasiado. Hoy muchas de esas esferas están protegidas, pero las más raras fueron llevadas a lugares secretos. Los científicos que las estudian dicen que no son solo esculturas bonitas. Son máquinas que todavía funcionan, aunque nadie sabe para qué exactamente. Los trabajadores que las encontraron al principio contaban que por las noches, cuando la selva estaba en silencio, se oía un sonido muy bajito que salía de la tierra, como si las bolas estuvieran hablando entre ellas. El tornillo de tungsteno ruso de 300 millones de años. Imagina que estás caminando por un bosque de Siberia en 1998 y de repente encuentras una piedra que tiene dentro algo que parece un tornillo diminuto, tan pequeño que apenas lo ves sin lupa. Eso fue exactamente lo que pasó. Los geólogos rusos rompieron una roca que tenía 300 millones de años, de cuando en la Tierra solo había peces raros y plantas gigantes. Y dentro apareció ese tornillito perfecto, hecho de un metal superduro, llamado tungsteno. El tungsteno es el metal más difícil de trabajar que existe. Para derretirlo necesitas más calor que el de un volcán en erupción. Hoy en día solo lo usamos para hacer herramientas que cortan acero o bombillas muy potentes. Pero hace 300 millones de años ni siquiera existían los dinosaurios, mucho menos fábricas. Ese tornillo es tan pequeño que cabe en la punta de un alfiler, pero si lo miras con un microscopio potente, ves que las roscas son perfectas, todas iguales, sin un solo error. No parece hecho a mano ni con herramientas antiguas. Parece salido de una máquina moderna que ni siquiera teníamos en los años 90. Los científicos rusos se quedaron con la boca abierta. Hicieron fotos con aparatos que ven las cosas millones de veces más grandes y vieron que cada vuelta del tornillo está exactamente igual que la siguiente. Ni los mejores talleres de Suiza hacen cosas tan perfectas en un metal tan duro. Lo más loco es que no es el único. Después encontraron otros 14 tornillos iguales en rocas de Francia, China, Estados Unidos y Australia. Todos en capas de tierra que tienen entre 250 y 400 millones de años. Es como si alguien hubiera estado dejando tornillos por todo el planeta muchísimo antes de que existiera el primer mono. Cuando analizaron el metal con máquinas especiales, descubrieron que tiene una mezcla rara de átomos que solo se forman cuando explota una estrella gigante en el espacio. Ese tipo de tungsteno no se encuentra en la Tierra de forma natural. Tiene que venir de muy lejos, de otro sistema solar. En el laboratorio intentaron hacer uno igual y no pudieron. El tungsteno se rompe o se deforma si intentas hacerle roscas tan chiquitas. Necesitarías máquinas que controlen cada átomo, algo que ni las fábricas más modernas del mundo tienen todavía. Ahora ese primer tornillo está guardado en una caja especial en Moscú. Solo unas pocas personas con permiso del gobierno pueden verlo. Cuando alguien intenta sacarle fotos con microscopios muy potentes,
A veces los aparatos se apagan solos, como si el tornillo no quisiera que lo miren demasiado. Los científicos que lo han estudiado dicen que no es un accidente de la naturaleza. Es algo hecho a propósito, con inteligencia, por alguien o algo que sabía trabajar el metal mejor que nosotros y que estuvo aquí cuando la Tierra era un lugar completamente distinto al de ahora. A veces pienso que ese pequeño tornillo es como un mensaje dentro de una botella, pero la botella lleva 300 millones de años enterrada esperando que alguien la abra. Y cuando por fin la abrimos, el mensaje dice: aquí estuvimos mucho antes que ustedes. El objeto de aluminio de Ayud. En 1974, unos obreros en Rumania estaban cavando arena a la orilla de un río cuando su pala chocó con algo duro. Pensaron que era una piedra, pero al sacarlo vieron que era una pieza de metal extraña con forma de cuña, como una pieza de motor o algo así. Al lado había huesos de un animal gigante que vivió hace más de 20.000 años. Lo más raro, esa pieza estaba hecha de aluminio casi puro. Pero el aluminio no existe así en la naturaleza. Para tener aluminio hay que sacarlo de una roca especial y calentarlo con electricidad. El hombre no supo hacer eso hasta el año 1825. ¿Cómo podía haber una pieza de aluminio brillante enterrada con huesos de la edad de piedra? La pieza pesa unos 2 kilos y parece la pata de un tren de aterrizaje de un avión pequeño. Tiene agujeros y formas que parecen hechas con máquinas modernas. Cuando la limpian brilla como si la hubieran fabricado ayer, aunque llevaba miles de años bajo tierra. El aluminio normal se pone blanco y se deshace al tocar el aire, pero este no. Tiene una capita protectora invisible que nadie sabe cómo pusieron. Los científicos de Rumania la estudiaron en secreto. Descubrieron que el aluminio está mezclado con otros metales en proporciones exactas que usamos hoy para hacer piezas de aviones y cohetes. Esas mezclas no pasan por casualidad. Alguien las hizo a propósito. Cuando la miraron con rayos X, vieron que el metal se enfrió de una forma súper rápida, como si lo hubieran sacado de un horno gigante y lo hubieran congelado en segundos. Eso solo se hace en fábricas muy avanzadas que usan electricidad potente. Lo más impresionante es que el aluminio tiene átomos un poquito distintos a los que hay en la Tierra. Son como los que se forman dentro de las estrellas. Es decir, ese metal no nació aquí. Vino de algún lugar muy lejos en el espacio. Durante años la guardaron en un museo normal y la gente podía verla, pero un día desapareció. Ahora está en una caja fuerte del gobierno rumano y solo unas pocas personas pueden entrar a verla. Los guardias dicen que a veces se siente calor cerca de la caja aunque la habitación esté fría. Algunos científicos creen que esa pieza era parte de una máquina que volaba o viajaba por el espacio. Tiene la forma perfecta para soportar mucho peso y velocidad. Otros piensan que cayó de algo que se estrelló hace miles de años y se quedó allí esperando que la encontráramos. Cada vez que alguien intenta cortarla para estudiar un pedacito, las herramientas se rompen o se desafilan. Es como si la pieza no quisiera que la dañaran. Hasta los láser más potentes solo dejan una marquita que después desaparece sola. Hoy en 1820, día cuando preguntas por ella en Rumania, la mayoría de la gente no sabe ni que existe. Pero los que sí la han visto, dicen que da un poco de miedo tocarla, porque sientes que estás agarrando algo que no pertenece a nuestro tiempo ni a nuestro mundo. Esa simple pieza de metal encontrada por casualidad es como una tarjeta de presentación que alguien dejó hace miles de años diciendo: vinimos, estuvimos aquí y nuestra tecnología era mucho mejor que la que ustedes tienen ahora. Y lo más fuerte de todo es que todavía no sabemos quién la dejó. La esfera metálica viva de Klerksdorp. En 1984, unos mineros estaban sacando piedra en una mina de oro cerca de la ciudad de Klerksdorp
en Sudáfrica. La roca que rompían tenía casi 3.000 millones de años, mucho antes de que existieran dinosaurios o siquiera animales grandes. De pronto, entre los pedazos, salió rodando una bola metálica perfecta, del tamaño de una pelota de tenis. Tenía 3 rayas paralelas alrededor, como si alguien la hubiera marcado con regla. La limpiaron y la pusieron en una caja para llevarla al museo. Pero la bola no se quedó quieta. Cuando la dejaron sobre una mesa de vidrio en el laboratorio, empezó a moverse sola. Muy despacio, casi sin que se notara, pero giraba. Los trabajadores pensaron que la mesa estaba inclinada. La cambiaron de lugar y volvió a girar. La pusieron en una caja fuerte con candado y al día siguiente había dado otra vuelta completa dentro de la caja cerrada. Los científicos que la vieron se quedaron mudos. La bola gira sin que nadie la toque, siempre en la misma dirección, siempre a la misma velocidad. Una vuelta completa cada 5 días y poco. Nunca se detiene, nunca se cansa. No tiene pilas, no tiene motor, no tiene nada que se mueva dentro que se pueda ver. Y lo más raro, aunque la frotes con papel de lija o le hagas un rayón con un clavo, al día siguiente la marca ya no está. La bola se cura sola, como si estuviera viva. La guardaron en una vitrina especial con alarmas. Ahí sigue girando desde hace casi 40 años. Los guardias dicen que cuando están solos en la sala, sienten que alguien los mira, aunque no hay nadie. Algunos se marean y piden cambiar de turno rápido. Los relojes de pulsera se atrasan o se adelantan cuando están cerca de la bola. Los teléfonos a veces se apagan solos. Un día intentaron hacerle un agujero muy pequeño para sacar una muestra. Usaron una broca de diamante, la más dura que existe. La broca se calentó tanto que se rompió, pero la bola no tuvo ni una marca. Horas después, la superficie estaba otra vez perfecta, brillante, como si nunca la hubieran tocado. Con rayos X vieron que dentro hay algo que parece un montón de piececitas muy chiquitas, más pequeñas que granos de arena. Esas piececitas se mueven aunque la bola gire despacio. Nadie sabe cómo. Parecen estar trabajando, como si la bola tuviera un corazón que nunca se cansa. Cuando alguien se acerca mucho, la bola cambia. El campo magnético que hace se vuelve más fuerte. Si la persona está tranquila, la bola gira más suave. Si la persona está nerviosa o enojada, la bola acelera un poquito. Es como si supiera lo que sentimos. La bola está hecha de un metal que no existe en la Tierra tal como lo conocemos. Tiene pedacitos de materiales que solo se encuentran muy lejos en el espacio, en estrellas que explotaron hace millones de años. Los científicos dicen que alguien tuvo que traer ese metal desde muy lejos y hacerlo así de perfecto. Ahora la tienen guardada en un lugar secreto, bajo tierra, con soldados cuidándola día y noche. Solo unas pocas personas en el mundo pueden verla. Los que la han tocado dicen que sienten calor, aunque la bola está fría. Algunos sueñan con ella después. La bola sigue girando, esperando. Nadie sabe qué espera, pero lleva 3.000 millones de años haciéndolo. El metal con memoria de Roswell. En julio de 1947, algo cayó del cielo en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Los militares llegaron rápido, recogieron todo y dijeron que era un globo del tiempo. Pero los pedazos que encontraron no eran de ningún globo. Eran láminas de un metal muy raro, delgado como papel de cigarro, pero ligero como pluma y fuerte como nada que hubieran visto. Un soldado las arrugó en su mano para guardarlas en el bolsillo y, cuando las sacó, las láminas estaban otra vez lisas y perfectas, como si nunca las hubiera tocado. Los pedazos brillaban con un color plateado extraño, a veces un poco morado cuando les daba la luz.
No pesaban casi nada. Podías tirarlos al suelo y no hacían ruido. Si los doblabas, se quedaban doblados solo un segundo y luego volvían a su forma original solos, sin hacer ruido, sin esfuerzo. Intentaron cortarlos con tijeras, con cuchillos, con sierras. Nada funcionaba, ni una marca. Los golpearon con martillos y el martillo rebotaba. Los pusieron en fuego y no se calentaban. Los metieron en ácido y el ácido no les hacía nada. Era como si el metal estuviera vivo y dijera «no» cada vez que querían dañarlo. Un oficial los llevó al base secreta y los guardó en una caja fuerte. Ahí siguen desde hace más de 75 años. Todavía vuelven a su forma original cuando los arrugan. Todavía brillan. Todavía no se pueden cortar ni quemar. Los científicos que los han estudiado, muy pocos con permisos especiales, dicen que el metal recuerda cómo era antes de que lo doblaran. Es como si tuviera memoria. Por eso lo llaman metal con memoria. Cambia de color si le acercas una linterna de ciertos colores. Se pone duro o blando según lo que le hagas. Parece que decide cómo quiere estar. Dentro del metal hay capas tan delgadas que solo se ven con microscopios muy potentes. Esas capas están puestas una encima de otra con una perfección que nuestras fábricas más modernas no pueden copiar. Hay pedacitos de materiales que no existen en la Tierra, o que solo aparecen cuando las estrellas explotan muy lejos. Algunos pedazos grandes tienen dibujos extraños, como letras o símbolos que nadie entiende. Cuando les pones luz, los símbolos brillan un poco. Los soldados que los recogieron en 1947 juraron que vieron una nave rota y cuerpos pequeños cerca. Nunca les creyeron, pero el metal está ahí, guardado en un hangar secreto, demostrando que algo vino de muy lejos y se estrelló. Cada cierto tiempo sacan un pedacito para probar cosas nuevas. Hace poco intentaron con láser muy potente. El láser rebotó y casi quema el laboratorio. El metal quedó perfecto, como siempre. Sigue recordando su forma original desde el día que cayó del cielo. Los que han trabajado con él dicen que a veces sienten que los está mirando. Que cuando están solos en la sala, el metal brumbra un poquito, como si respirara. Nadie se queda mucho tiempo solo con él. Y aunque han pasado casi 80 años, el metal no envejece. Sigue tan nuevo como el día que cayó. Está guardado en un lugar que casi nadie conoce, en cajas que dicen «propiedad del gobierno, no tocar». Pero el metal no necesita que lo cuiden. Él se cuida solo. Y cada vez que alguien intenta olvidarlo, vuelve a su forma perfecta, como diciendo «aquí estoy, no me voy a ir nunca». Las baterías de Bagdad que nunca se gastan. En 1936, unos trabajadores en Irak encontraron unos jarros de barro muy antiguos, de hace más de 2000 años. Parecían simples vasijas, pero dentro tenían un cilindro de cobre, una varilla de hierro y un poco de líquido ácido. Los arqueólogos normales pensaron que eran para guardar pergaminos o vino. Pero cuando los militares los probaron en secreto, se llevaron una sorpresa enorme. Funcionaban como pilas eléctricas. Al ponerles vinagre o jugo de limón, daban electricidad de verdad. Lo normal sería que duraran unos minutos o unas horas, pero estas pilas antiguas podían dar luz a una lámpara pequeña durante meses sin parar. Los científicos las conectaron una detrás de otra y lograron tener 12 voltios constantes, lo mismo que necesita un coche para arrancar. Cuando les hicieron fotos con rayos X, vieron algo imposible. Dentro del cobre había hilos tan finos que solo se ven con microscopio. Hilos perfectos, sin cortes ni uniones, como si los hubieran hecho con máquinas del futuro. Y esos hilos no tenían ni una sola mancha de óxido después de 2000 años enterrados. Luego empezaron a cavar más y encontraron habitaciones secretas bajo tierra
conectadas con cables de cobre que recorrían kilómetros. Era como una red eléctrica completa de la época en que la gente todavía peleaba con espadas. Los cables estaban cubiertos con una especie de plástico que nadie sabía hacer en esa época. Los jarros tienen metales raros que no existen en Irak ni en ningún país cercano. Son metales que hoy solo encontramos en asteroides o en laboratorios carísimos. Y lo más loco es que las pilas siguen funcionando. Todavía hoy, si les pones jugo de limón, encienden una bombilla sin problema. Los soldados americanos se llevaron muchas de estas pilas cuando entraron a Irak. Ahora están guardadas en cajas fuertes, en sitios donde solo entran unas pocas personas con permiso especial. Los científicos que las tocan dicen que a veces sienten un cosquilleo en las manos, como si las pilas supieran que las están mirando. Hay quien dice que los antiguos usaban estas pilas para dar luz a las tumbas o para hacer medicina. Otros creen que eran parte de algo mucho más grande, como máquinas que ya no existen. Lo único seguro es que alguien hace 2000 años sabía hacer electricidad mejor que nosotros cuando éramos niños en la escuela. El cráneo de cristal que habla con los otros. En 1927, una niña inglesa llamada Anna encontró un cráneo hecho completamente de cristal de cuarzo en una pirámide maya derruida en Belice. Era perfecto, brillante, con ojos y dientes exactos. Parecía hecho ayer, no hace cientos de años. Su padre lo llevó a casa y desde entonces empezaron cosas raras. El cráneo pesa 5 kilos y está tallado de una sola pieza de cristal. Lo más increíble es que no tiene ni una marca de herramienta, ni una rayita. Es como si el cristal hubiera crecido ya con forma de cabeza humana. Los mejores talladores del mundo dicen que es imposible hacerlo, ni siquiera hoy con láser. Cuando le pones luz, el cráneo brilla desde dentro y proyecta dibujos en la pared. Mapas de estrellas que no conocemos, galaxias lejanas y constelaciones que solo vemos con telescopios gigantes. A veces aparecen caras o símbolos que cambian según quién lo esté mirando. Lo más loco es que no está solo. Hay otros 12 cráneos iguales repartidos por el mundo. Y cuando acercas dos, aunque estén a miles de kilómetros, los dos se encienden al mismo tiempo. Es como si hablaran entre ellos sin cables ni internet. Los científicos lo probaron. Encendieron uno en Londres y al mismo segundo, otro en París, empezó a brillar. Dentro del cristal hay caminos invisibles por donde viaja la luz, como si fueran cables de fibra óptica, pero hechos hace 1000 años. Y el cristal tiene una arena muy rara que solo existe en la Luna o en meteoritos. Nadie sabe cómo la trajeron hasta América. La gente que duerme cerca del cráneo tiene sueños muy vividos. Algunos ven ciudades flotantes, otros oyen voces que les dan consejos. Hay guardias que juran que el cráneo se mueve solo dentro de la caja fuerte, aunque las cámaras no lo graban. Dicen que si algún día juntan los 13 cráneos en el mismo sitio, va a pasar algo muy grande. Algo que cambiará todo lo que creemos sobre quiénes somos y de dónde venimos. Por eso los gobiernos y los millonarios los tienen separados y escondidos. El cráneo de Anna sigue viajando de mano en mano, siempre vigilado. A veces lo prestan a museos, pero nunca lo dejan mucho tiempo en el mismo lugar. Porque cuando está mucho tiempo quieto, empiezan a pasar cosas raras. Las luces parpadean, los relojes se atrasan y la gente siente que alguien la está mirando aunque esté sola en la sala. Los discos de piedra Dropa. En 1938, un grupo de exploradores chinos entró en unas cuevas muy altas entre China y el Tíbet. Lo que encontraron los dejó mudos. 716 piedras redondas, como discos de vinilo gigantes, pero hechos de granito duro. Cada disco tenía un agujero en el centro
y una línea en espiral que iba desde el borde hasta el medio, igual que los CDs de hoy. Pero estas piedras tenían más de 12.000 años de antigüedad. Al principio pensaron que eran objetos para enterrar a los muertos. Pero cuando las miraron con una lupa potente, vieron que la línea en espiral no era una simple decoración. Estaba llena de letras tan pequeñitas que ni siquiera se ven a simple vista. Era una escritura completa, grabada con tanta precisión que parecía hecha con láser. Años después, científicos rusos y chinos lograron leer parte del texto. Lo que decía era increíble. Hablaba de naves que vuelan sin alas, de cómo viajar entre las estrellas, de cómo cambiar el cuerpo de los seres vivos para que puedan vivir en otros planetas. Describía cosas que nosotros apenas empezamos a entender hace muy poquito, como editar los genes o usar el magnetismo para hacer que algo flote. Los dibujos dentro de los discos mostraban mapas del cielo, pero no como lo veíamos hace 12.000 años. Mostraban las estrellas exactamente como están hoy, y hasta marcaban planetas que nuestros telescopios más nuevos apenas descubrieron hace unos años. Era como si alguien hubiera mirado el futuro y lo hubiera escrito en piedra. Cuando conectaron electricidad a los discos, empezaron a emitir un sonido muy bajito, casi como un susurro, y ondas de radio. Los científicos se dieron cuenta de que no eran solo piedras con letras. Eran una especie de memoria, como un disco duro de la antigüedad, que guardaba información importante. Lo más raro es que el granito de esos discos no es normal. Tiene metales raros que no se encuentran en esa zona del mundo, y algunos granitos brillan un poquito cuando les da la luz. También tienen una especie de fecha dentro de la piedra que dice que son de hace 12.000 años, pero la información que traen es tan moderna que parece de ayer. Hoy esos 716 discos están guardados en una base militar secreta en China. Solo muy pocas personas pueden verlos, y las que los han tocado cuentan que sienten una vibración extraña, como si la piedra estuviera viva y quisiera decir algo más. Muchos creen que estos discos fueron dejados por gente que vino de muy lejos, de otro mundo, para que un día los encontráramos y entendiéramos que no estamos solos. Otros piensan que son un regalo o una advertencia. Lo único seguro es que nadie ha podido explicar cómo alguien hace tantos miles de años sabía tanto del universo. Las pistas de aterrizaje de Nazca. En el desierto de Perú hay unas líneas gigantes que solo se ven bien desde el cielo. Son tan grandes que desde el suelo parecen caminos normales. Pero cuando subes en avión o en dron, ves monos, pájaros, arañas y líneas perfectamente rectas que cruzan kilómetros y kilómetros sin desviarse ni un centímetro. La gente siempre dijo que eran dibujos para los dioses, pero los estudios secretos que hicieron con radares y satélites mostraron algo completamente distinto. Muchas de esas líneas largas y anchas parecen pistas de aterrizaje para algo que vuela, pero no para aviones comunes. Son demasiado largas y están hechas de una forma que ayuda a guiar naves que van muy rápido. Lo más impresionante es que algunas líneas son tan rectas que atraviesan cerros y valles sin doblarse ni un poquito. Eso es imposible de hacer sin ver todo desde muy arriba. Los antiguos peruanos no tenían aviones ni globos. Entonces, ¿cómo sabían exactamente dónde poner cada línea para que quedara perfecta? Cuando los científicos probaron mandar ondas de radio desde aviones sobre esas líneas, algo increíble pasó. Las líneas devolvieron la señal como si fueran antenas gigantes. Parecen hechas a propósito para ayudar a quien vuele a encontrar el lugar desde muy alto o incluso desde el espacio. La tierra donde están las líneas está quemada, como si la hubieran calentado con algo muy fuerte, casi como un rayo gigante.
La arena se convirtió en una especie de vidrio duro que brilla cuando le da el sol. Ese tipo de calor no se hace con fuego normal. Ni siquiera con las herramientas de hoy sería fácil hacerlo tan perfecto. Los dibujos de animales no son solo decoración. Están puestos en lugares exactos que señalan agua subterránea y minerales escondidos muy abajo de la tierra. Es como si quien los hizo tuviera un mapa completo del desierto desde arriba y desde abajo al mismo tiempo. Hoy en día, algunos satélites militares todavía usan ciertas líneas de Nazca para calibrar sus instrumentos. Los pilotos que vuelan muy alto cuentan que sus brújulas se mueven raro cuando pasan justo encima de las figuras más grandes. Los guardias y arqueólogos que trabajan ahí dicen que a veces, en noches sin luna, se ven luces muy débiles moviéndose a lo largo de las líneas, como si algo las estuviera usando todavía. Muchos creen que no son solo dibujos antiguos. Son un aeropuerto que lleva 2000 años esperando que alguien regrese. Lo más loco de todo es que cada vez que un investigador intenta publicar estas cosas, los papeles desaparecen o le piden que no diga nada. Pero las líneas siguen ahí, gigantes, perfectas, esperando en el desierto, como una puerta abierta que nadie quiere admitir que existe. 10 objetos, 10 imposibilidades físicas, 10 piezas de tecnología que no deberían existir ni en nuestros laboratorios más avanzados, y sin embargo llevan en la Tierra desde cientos hasta miles de millones de años. Todos comparten el mismo destino. Fueron clasificados al instante, retirados del dominio público y estudiados en instalaciones donde ni los presidentes tienen acceso automático. No son anomalías aisladas. Son fragmentos de un mismo rompecabezas que alguien lleva millones de años dejando a la vista, pero que nos hemos entrenado para no ver. La pregunta ya no es si estamos solos. La prueba está archivada, etiquetada y bajo 7 capas de secreto. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más van a poder seguir escondiendo lo evidente cuando los propios artefactos empiezan a activarse solos? El pasado nunca terminó. Solo nos hicieron creer que sí.